Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara. Un gusto saludarlos. Yo soy Paco Rodríguez, a este primer programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC en este inicio de 2019. Y aprovecho pues para desearles a todos un gran año, sobre todo a la comunidad universitaria, a nuestros profesores, nuestro personal, nuestros alumnos, pues que sea un año lleno de éxitos para todos nosotros. Y bueno, qué mejor forma de empezarlo que con este primer programa de Cara, ¿no? Como ya es una tradición en los últimos 3 años de Ibero TRC, pues tenemos este programa para discutir y debatir de los temas de la actualidad. Y pues para empezar con este programa, pues qué mejor que iniciar platicando sobre este panorama político-social 2019 que se espera para nuestro país y por qué no también para nuestro estado y la región. Y pues para ello tenemos aquí a 3 personalidades de la universidad que nos acompañan para platicar, insisto, en este panorama 2019. A mi izquierda está la doctora Laura Orellana, directora de Investigación Institucional. Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Paco. Buenos días. También está con nosotros el maestro Juan Manuel Borjón Valencia, coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas. Juan, muchas gracias. Gracias, buenos días, Paco. Y a mi derecha está el profesor Jaime Muñoz Vargas, coordinador del Centro de Difusión Editorial. Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Paco. Buenos días, Laura. Buenos días, Juan Manuel. Y bueno, pues para comenzar de lleno con este tema para discutir, quería preguntarles, como que en un plano muy general, y comienzo contigo, Laura, ¿qué adjetivo, ¿no? O cómo calificarías este panorama 2019? ¿Qué adjetivo le pondrías? ¿Y por qué? Ay, pues es un poco difícil. Mira, yo creo que en principio sí pienso que es esperanzador, pero también siento que es incierto. No sé si los dos términos... ¿Por qué uno y por qué el otro? Porque sí creo que se ha abierto como una situación inédita en México, al menos en lo que llevo de vida, creo que para mí sí es inédito, y sí creo que genera pues como muchas expectativas en un buen plano, ¿no? También incierto en cuanto a que veo que muchos de los proyectos todavía como que no tienen mucha pues sustancia, a lo mejor todavía no están como bien diseñados. Entonces, eso también creo que... Eso lo hace incierto. Como medio incierto. Jaime, para ti, ¿qué adjetivo le pondrías a este inicio de año y a este panorama 2019? Pues es curioso, pero cuando le preguntaste a Laura, pensé exactamente en lo mismo. Sí, ¿Los dos? Primero pensé en el adjetivo incierto, y después me quedé pensando que en efecto siento que en diciembre, más bien desde julio, para muchos mexicanos esto resultó esperanzador, el 2019. Por supuesto que una cosa son las elecciones, los ofrecimientos que se hacen ahí, otra cosa es la realidad. No hay proceso electoral en el mundo en donde las ofertas, en donde las propuestas al electorado no sean a veces descabelladas o ambiciosas más allá de lo sensato. Después la realidad se encarga de colocar las cosas en su sitio, y creo que eso es lo que estamos viendo. Por supuesto que los proyectos que se plantearon desde Morena en 2018, antes de las elecciones, no van a cuajar en un mes ni en 2 meses. Hay que dar un poquito de tiempo para ver qué tanto pesan las inercias que traíamos, qué tanto pesan los grupos económicos más poderosos del país, qué tanto pesan los sindicatos, qué tanto pesan los trabajadores en general, en fin, la ciudadanía, para dejarse mover hacia los rumbos a los que supuestamente nos llevaría el nuevo grupo gobernante. Yo sigo teniendo una expectativa alta. Sospecho que va a tardar más de lo que imaginamos, si es que se da, pero bueno, hay que dejar que pase un poquito más de tiempo. Juan Manuel, pues prácticamente en estos 41 días de gobierno, del nuevo gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues existió toda una vorágine de información en distintos temas, ¿no? Desde
Ya lo decía Jaime, temas de los sindicatos, pues, ¿no? O en este caso, señalar el tema del problema con el robo de combustible, en un inicio el tema de las consultas ciudadanas con el aeropuerto de Texcoco y otras consultas como el Tren Maya, etcétera. Pero bueno, con todos estos temas que han simbrado de cierta forma la palestra pública, para ti, ¿qué adjetivo le pondrías a este inicio de año y a este panorama 2019? Yo concuerdo con Laura y con Jaime, yo creo en la incertidumbre. Sí, o sea, yo fue lo que pensé de inmediato. Incertidumbre, yo lo veo un poco más desde el punto de vista económico, por mi posición. Yo soy economista y además por mi desempeño aquí en la universidad, lo veo un poco incierto. Y no solamente por el lado de interno, ¿no?, del país, sino también por el lado externo. O sea, hay muchas situaciones, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la salida de Reino Unido del Brexit, va a haber está ya contemplada una desaceleración económica a nivel mundial por parte del Banco Mundial. Entonces, todo eso aunado a que tenemos un nuevo gobierno que está haciendo las cosas diferentes, eso hay que mencionarlo, eso es cierto, pero que está teniendo ahorita una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, concuerdo con Jaime, si es que se llegan a ver resultados, no van a ser de inmediato, o sea, va a tomar tiempo. Creo que hay algunas cosas que pintan bien, como por ejemplo lo del programa para los 2 millones de jóvenes, los ninis, o sea, tratar de incorporarlos a la cuestión productiva del país, pero hay otros aspectos como la cancelación del aeropuerto, que va a salir muy caro, va a salir incluso más caro que lo que habíamos pensado. He estado analizando un poquito más. Ayer, de hecho, estaba pensando en eso, que no estamos contemplando todos los asegúnes. Entonces, hay cosas buenas y hay cosas malas. Digo, simplemente nada más hay que ir viendo cómo se van desarrollando y cómo nos va afectando, ¿no? Pero sí, incertidumbre creo que es para mí la palabra, insisto, no solamente por lo interno, sino también por el lado externo. Regreso un poco a lo que mencionaba, al primer adjetivo que mencionaba Laura, ¿no? El tema de esperanzador. Normalmente cuando hay cierta esperanza en X o Y tema y no se logra concretar esa esperanza, pues el golpe suele ser más duro, más fuerte, ¿no? Y ustedes hablan también de una curva de aprendizaje. En pleno 2019, ¿qué tan costoso podrá ser no llegar a ese punto álgido del aprendizaje, ¿no? O sea, todavía tenemos que esperar a aprender, y lo digo porque no sé si estemos como en la posición de tener que esperar a que un gobierno necesariamente sea el que impacte en este tipo de cambios, Jaime. Bueno, creo que la curva famosa de aprendizaje va a ser no tan corta como deseamos. Va a costar trabajo, sobre todo por lo que dije hace rato, porque hay inercias muy poderosas que hacen que no sea fácil promover cambios desde el poder. El poder, en efecto, controla el gobierno, controla las cámaras, controla las secretarías, pero también hay un trasfondo cultural en gran parte de los mexicanos, por no decir en todos, que echa sus cartas sobre la mesa también, ¿no? Como dije hace rato, los sindicatos, los estudiantes, los trabajadores, los grupos empresariales poderosos, pues van a empezar a jugar también sus propios juegos. Si bien López Obrador y Morena lograron aglutinar simpatías importantes, esas simpatías poco a poco pueden irse diluyendo. Aquí hay que ver cuánto le dura el capital electoral obtenido a Morena, por ejemplo, en las elecciones intermedias. Yo creo que se va a sostener, Siento que están muy polarizadas las cosas, que el voto duro fuerte va a permanecer del lado de López Obradorismo, y bueno, en ese sentido va a tener por lo menos 3 años de maniobrabilidad. Es decir, yo ya estoy pensando en las elecciones intermedias, va a conservar la mayoría en el Congreso, y eso le va a permitir seguir avanzando en los proyectos que tengan. Pero sí, ciertamente lo veo muy, muy complicado todo lo que dijiste hace rato, por ejemplo, del problema del huachicol, que en lo que a mí respecta, yo simpatizo con la idea de frenar eso.
al parecer, una sangría brutal a la economía del país, con su recurso más importante, ¿sí? Los recursos energéticos, la gasolina. Y si no se hacía en este momento, bueno, ¿cuándo se iba a hacer? Evidentemente, eso modifica, por ejemplo, la cadena de distribución, que es lo que ha creado problemas en algunos estados. El ejército tiene intervenidos muchos puntos importantes de saqueo, y ya no es tan fácil el traslado en estos momentos, pero eso puede evolucionar hacia una condición adecuada de la distribución, y eso se puede reordenar. Yo no lo veo como un peligro, yo veo más bien otras acechanzas que están en el camino y que poco a poco pueden ir pesando de manera importante. Por ejemplo, la participación de los maestros, que tanto van a estar con el gobierno, que tanto se van a alejar de él, o el sindicato petrolero también, ¿no? Ayer vimos una declaración de líder, sí, en donde prácticamente está buscando su acomodo para arroparse ante un posible quinazo al estilo de Salinas, ¿no? Entonces, estamos viendo ya que hay reacomodos, que la luna de miel electoral ya está pasando. Hablaba Laura, Jaime, de un tema de polarización. Yo creo que es muy palpable en redes sociales estas polarizaciones, ¿no? Hay cierto encono de varios grupos hacia el gobierno federal. ¿De qué forma esto puede impactar en el tránsito, en el desarrollo del gobierno federal, y que a su vez, pues obviamente, impactar en la población? Sí. Mira, sí creo que puede ser un elemento complejo, porque sí es algo que creo que no se había visto anteriormente. O sea, creo que hay mucha dificultad para el diálogo, tanto de personas analistas que tradicionalmente pues han estado como muy al tanto de lo que pasa en la política. Siento que no pueden opinar, no pueden decir algo en contra de López Obrador, para el caso de los que sí lo apoyan, ¿no? Y también sucede lo contrario, ¿no? Yo pienso que, retomando un poco lo que comentaban de la curva de aprendizaje, pienso que este gobierno ahorita está utilizando lo que sí ha sabido hacer en otros momentos, que es como introducir más como elementos simbólicos que sí creo que están rompiendo con una cultura política de la que creo que ya mucha gente estábamos cansados, ¿no? A mí me parece muy interesante, un poco así como que ubicaba desde las conferencias matutinas que son en línea, que creo que mucha gente podemos tener acceso, el que el equipo de trabajo sea más profesional. O sea, de hecho el equipo de trabajo desde antes, pues salieron los nombres de quienes iban a participar. Bueno, pero que eso no necesariamente lo hace más profesional, ¿no crees? ¿Cómo? O sea, el hecho que lo haya dicho desde antes. No, me refiero a que las personas que lo integran, pues son más profesionales. Me refiero que están ubicadas en el área en la que van a trabajar. Si están en el área de economía. Ha habido críticas a ese tema. Sí. O sea, el director de Pemex, pues es un ingeniero agrónomo, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. No digo que en todos los casos. Sí. Pero sí, al menos creo que se ve más o menos que escogieron algunos para ciertas áreas, digamos, desde el punto de vista más profesional, ¿no? Incluso, fíjate, el hecho de que viaje en vuelos comerciales, a mí me parece interesante, porque pues creo que la gente puede escuchar a la gente, puede... Sé que todo esto es motivo de debate, ¿no? Incluso las encuestas, yo no las contesté. A mí me parece que me pregunten del aeropuerto sin tener elementos, y además no creo que yo los pudiera analizar. A mí no me parece, pero creo que la idea es como cambiar el tono de quién importa para tomar las decisiones. O sea, no creo que la encuesta en sí tenga, desde mi punto de vista, como que no creo que recojan y entonces a partir de eso, sino más bien es como, bueno, ¿quiénes son los que importan para tomar las decisiones, no? El hecho de que incluya mujeres en su equipo, que creo que en otros equipos pues prácticamente eran puros hombres. Abrir los pinos me parece algo interesante, en términos de que, bueno, yo creo que nunca nos habíamos preguntado qué había allá adentro. En fin, ¿no? Yo creo que
no sé, me parece que está cambiando una cierta cultura, está metiendo temas, o al menos parece que los quieren meter, como la legalización de la marihuana, el aborto, incluso esta cuestión de la muerte asistida. O sea, muchos temas que antes pues estaban, pero no, el gobierno siempre pues los capoteaba para otro lado. Pues, bueno, no sé, me parece que pudiera haber un cambio que más que, digo, obviamente pues hay que ver todas estas cuestiones económicas, sociales, la fundamentación, etcétera, pero creo que puede haber un... Finalmente uno de los discursos claros del presidente Andrés Manuel López Obrador es que más que un cambio de gobierno es un cambio de régimen, ¿no? Claro. Sí. En estos primeros 40 días, Jaime, Laura, Juan Manuel, ha habido, podríamos enlistar una serie de temas, ¿no? que han estado dentro de la esfera pública, ¿no? Desde, insisto, las consultas ciudadanas, el aeropuerto de Texcoco, la reducción de sueldos de funcionarios, las peleas que tuvo con los ministros de la Suprema Corte, el tema del petróleo, de la gasolina, muchos otros temas, los programas sociales que ya está empezando a implementar, la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Juan Manuel, ¿a qué tema hay que ponerle atención en este año que podría afectar o trascender pues al país? Más allá de toda esta lista que ya mencioné. Mira, yo pienso que lo que está haciendo ahorita el nuevo gobierno es tratando de echar raíz, ¿no? O sea, como tratando como comentaba Jaime, de tener una base social. Yo te puedo comentar, a mi punto de vista, que la parte económica va a jugar un papel muy importante, porque se prometió en campaña que iba a haber crecimiento económico, que se iba a incorporar a más gente a la producción, a la vida laboral del país. Y insisto, hay programas interesantes como el de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Donde tratan de jalar a 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Eso me hace muy interesante. Obviamente, pues hay que ver, comentaba Laura, ¿no? Falta la sustancia, o sea, falta la carnita. O sea, quiero ver a ver cómo lo van a hacer. De entrada me parece algo interesante, ¿sí? Pero mira, yo creo que una parte bien interesante es cómo va a informar el gobierno de todas las acciones que está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo ahorita? Para mi gusto, creo que falta información. Laurita lo comentó, no voy a ir a una consulta si no tengo toda la información pertinente para poder tomar una decisión, ¿no? El aeropuerto, por ejemplo, siempre estuvo comentando que era muy caro, pero la verdad es que la mitad de la inversión, pues ni siquiera iba a salir del erario, público, ¿sí? Porque fue cuando se sacaron los bonos para la construcción del aeropuerto. Entonces, en realidad, hay inversionistas detrás entonces, de 13,000 millones de dólares que va a costar, en realidad, pues, quítale 6,100 millones de dólares, entonces, en realidad no era tan caro, porque además esos bonos estaban respaldados por la misma operación del aeropuerto, más aparte el del aeropuerto actual. Entonces, en realidad, no iba a ser tan caro. Ahora, con la cancelación, pues tienes que liquidar esos bonos, tienes que parar una obra y además tienes que echar a jalar otra obra que no tiene inversión privada, porque no hay bonos. Entonces, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Uh-huh. Entonces, yo pienso que la parte de la información es bien interesante. O sea, ¿cómo voy a dar a conocer lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer? ¿Sí? O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que combatir el huachicoleo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y si va a haber desabasto, pues tengo que informarle a la gente, oye, aguántame. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto, ¿sí? Y si no lo hago, no voy a frenar el crimen relacionado con el robo de combustible. Pero te prometo que en tanto tiempo va a terminar el desabasto. Porque luego dicen, no hay desabasto, pero en realidad sí hay desabasto. Lo que sí hay es gasolina para poder
¿cómo se llama? Para que el país funcione. El problema es cómo lo haces llegar. Entonces sí hay un desabasto. Entonces yo creo que la parte de la información es bien importante. Ahorita que mencionas eso de informar, en una entrevista que tuvo hace 2 noches, creo, Andrés Manuel López Obrador con El Financiero, le preguntaban precisamente ese tema, ¿no? Y decía, bueno, es que no me puedo arriesgar a prometer, porque después mis adversarios me van a exigir, bueno, tú comentaste que tal fecha iba a regresar el combustible y no está. Pero ciertamente coincido en esta parte de la desinformación. Pero vaya, con este contexto, yo insisto en el tema de la animadversión que existe por muchos sectores de la sociedad, empresariales, políticos, no se diga, y de la sociedad civil. Jaime, ¿qué papel crees tú que está jugando y debería de jugar la sociedad civil con el tema del nuevo gobierno federal? Yo en general creo que la polarización famosa que se da en muchos países, de hecho se promueve artificialmente desde los medios de comunicación. El caso de Argentina para mí es ejemplar en este sentido. En Argentina Mauricio Macri llegó gracias a que los medios de comunicación, junto con su partido, Cambiemos se llama, prácticamente orquestaron una campaña contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y logró que ciertos sectores de la sociedad argentina pues se radicalizaran en contra del kirchnerismo y lo acusara de permanente corrupción y etcétera, etcétera. Llegó al poder Mauricio Macri y esa polarización continuó, incluso se ha agudizado. Y esto, ¿por qué? Porque se sabe que si tú mantienes, pese a los errores terribles de gobierno que se han cometido y la depauperación notable, el desempleo que ha crecido en los últimos 3 años desde que inició su gobierno en 2015 allá, pues se mantiene la polarización. Se mantiene, ¿por qué? Porque el voto duro, el voto que lo llevó al poder, sigue de su lado, pese a las evidencias de deterioro económico. Yo creo que en México va a ocurrir algo similar. Más allá de las noticias, si son buenas o malas, la polarización le conviene en este momento al gobierno federal. ¿Por qué razón? Porque el voto duro, que fue mayoritario, muy mayoritario, lo va a dejar permanecer allí por lo menos cómodamente durante los 6 años que va a ocupar el gobierno. Y por eso hablé de las elecciones intermedias. Para mí son fundamentales como una especie de sanción negativa o positiva del actual gobierno. Es decir, más allá de las cuentas, a mediados del sexenio, yo creo que la polarización va a seguir, la opinión pública va a seguir muy canteada hacia un lado o el otro. En este momento los opositores están pegando con todo, porque bueno, aspiran a ir elevando un poco los bonos de simpatía a su favor, pero no creo que lo vayan a lograr tan fácilmente. Está tan radicalizado esto, y esto lo noto sobre todo en Twitter. Twitter es un termómetro maravilloso para medir hasta qué grado de violencia verbal podemos llegar. Y esto lo puedes comprobar no solamente en México, la polarización es parte de la vida política e informativa en España, con Podemos y el PP, por ejemplo, que se están siempre dando con todo. En Argentina con el justicialismo y la derecha, pues, representada por Cambiemos. En Brasil no se diga, por eso llegó Bolsonaro radicalizando. O sea, Bolsonaro no es posible que con un discurso tan antidemocrático, tan ruin, llegara al poder. ¿Y cómo llegó? Llegó gracias a que los medios de comunicación radicalizaron y convencieron a aquellos que sensatamente no votarían por un proyecto como el de Bolsonaro. Y eso pasa también en Ecuador y eso pasa en muchos otros países. No, México no es excepcional en este sentido. Como que la política internacional ha tendido a eso, a polarizar a los grupos, y allí es donde la sociedad civil, informada o desinformada, es la que determina a fin de cuentas quién se queda y quién se va. Pero no está, Juan Manuel, desgastando muy pronto esta polarización que pueda trascender en un aspecto ya económico. Yo creo que todavía no, pero concuerdo con Jaime. O sea, realmente sí está muy polarizado el ambiente y a nivel global. O sea, mucho tiene que ver con la globalización, ¿sí? Se culpa mucho a la parte neoliberal de la economía, más que el sistema democrático, por así llamarlo, de gobierno. Tiene mucho que ver con la parte económica. Se culpa mucho a la parte neoliberal, a todas las
políticas económicas que se han venido tomando desde hace 25 o 30 años, ¿sí? Donde se castiga mucho, se castiga mucho la parte social, ¿no? O sea, se privilegia la parte macroeconómica sobre la parte micro de la economía de los países. Entonces, y eso ha venido polarizando mucho el entorno. O sea, yo concuerdo con que ciertamente vamos a seguir polarizados en cuanto a cuestiones políticas, ¿sí? Pero yo creo que en la economía todavía no se ve. Digo, a final de cuentas, la globalización en términos comerciales sigue boyante, ¿no? Tenemos ejemplos como Amazon, como Ali en China, que son empresas enormes, muy grandes, y que constantemente siguen creciendo. Y el caso, por ejemplo, de empresas tradicionales como Sears, que pues ya tuvo que declararse en bancarrota porque no le puede seguir el ritmo a esa parte globalizante de las nuevas empresas. Entonces, yo creo que todavía falta tiempo. Y en el ámbito social, Laura, esta polarización, ¿cómo la ves tú que está inyectando? Fíjate que, mira, yo creo que hay un tema que polariza mucho y que a mí sí me preocupa, que es el de la Guardia Nacional. Sí creo que por lo menos entre ciertos sectores sí hay bastante polarización. Y sí creo que es un tema que pues este año va a tener que identificarse cómo va a caminar. Incluso hay gente del mismo Morena que no está de acuerdo. Y creo que pues sí, esa es como que algo, a mí me parece fundamental, porque Tatiana Cloutier decía, bueno, hay que votar por el proyecto, no por quien lo propone. Y creo que es importante porque dejar al ejército en la calle, a mí me parece que deja al país en mucha vulnerabilidad. Entonces sí creo que es un tema que en el 2019 pues se va a tener que pues dialogar, no sé, pero sí es un tema que polariza bastante. Sí, que Tatiana Cloutier fue una de las opositoras, ¿no?, al tema de la Guardia Nacional, pese a ser partidaria del proyecto en general de Andrés Manuel López Obrador. En lo local, tropicalizando el tema de lo que se vive a nivel nacional, yo estuve, cuando vino Andrés Manuel López Obrador allá al Teatro Nazas, prácticamente el discurso fue el mismo, lo único diferente fue las cifras que dio. Habló en el tema del programa para jóvenes construyendo futuro, habló de, creo que si no mal recuerdo, 16,000 jóvenes en la laguna que se apoyarían, más de 46,000 adultos mayores en la región también, pero no dijo nada diferente, ¿no? Pero todo esto de lo que estamos hablando a nivel federal, a nivel país, ¿cómo creen o de qué manera creen ustedes que pudiera trascender a lo local? Jaime. Bueno, siempre he pensado que lo local se subsume a lo nacional, por eso me interesa más la política nacional que la política regional, y esto es una preferencia de toda mi vida. Pienso que las medidas, los cambios de leyes, las normatividades, etcétera, que afectan lo federal, o sea, que tienen que ver con lo federal, afectan lo local y se lo van llevando, lo van arrastrando. En términos muy, muy regionales o locales, pienso que, por ejemplo, Torreón está pasando por un buen momento. Yo no simpatizo con el partido que actualmente representa a nuestro gobernante, nuestro presidente, pero sé que Jorge Cermeño es una buena persona, es un hombre honrado, es un hombre trabajador, honesto, y veo que Torreón está avanzando bien en general. Pero allí no tiene mucho que ver el partido ni nada, es más la personalidad de Jorge Cermeño. Yo me quedé pensando hace rato en lo que decía Laura acerca de los cambios simbólicos, que son muy importantes. En general uno tiende a simpatizar con ese tipo de cambios porque estábamos hartos ya, verdaderamente hastiados de lo que ocurría en este país, y creo que eso fue en gran medida lo que ocasionó la derrota del PRI en este caso. Pero en algunas cosas, por ejemplo las consultas, yo siento que para eso existe la democracia representativa. No se le puede consultar sobre todo a todos.
Hay asuntos muy técnicos, como el caso del aeropuerto, que tampoco yo fui a votar, porque me parece que me rebasa. Sí. Es un asunto tan técnico, tan delicadamente técnico, que la persona que hacen en las televisoras, que hacen encuestas en la calle, a la gente que va pasando, oye, ¿está de acuerdo con el aeropuerto? ¿No está de acuerdo? ¿Esa persona qué puede saber? Si uno que vive en el mundo académico y entre libros y periódicos batalla para entender esta situación, pues la gente de a pie pues va a batallar el triple o más, va a ser infinito la dificultad para entender una decisión tan compleja como esa. Pasa lo mismo con el caso de la Guardia Nacional, si sacar o no al ejército de las calles, ¿no? Me parece que para eso tenemos representantes, para eso los elegimos, porque se supone son personas que se especializan en ese tipo de cambios, de modificaciones a la ley, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay asuntos en los que sí la consulta, como símbolo de un cambio democrático, de una toma de opinión de la gente, es importante, pero no en todos los casos. No se puede estar recurriendo al asambleísmo nacional cada que se va a hacer una propuesta o un cambio. Se tiene que partir de que ya tenemos representantes, depositamos nuestra confianza en ellos mediante el voto, para eso sirven, para que analicen las cosas como deben ser, técnicamente, políticamente, económicamente, y tomen la mejor decisión. Ya el futuro dirá si fue buena o fue mala la decisión que hayan tomado. Pero en fin, creo yo que, como dije al principio de esta intervención, lo nacional arrastra a lo local. Sí. En términos estatales, pienso que también los partidos de oposición al grupo gobernante federal se han ido medio acomodando, ¿no? Con algunas disonancias como la de Alfaro en Jalisco, pero en general todos se han ido acomodando porque saben que el bono democrático del actual gobierno federal, el capital político con el que cuenta es muy grande, entonces tampoco pueden salirse del huacal. Y hablamos de lo estatal, lo preguntaba yo por el tema estatal, porque finalmente pues bueno, ya hubo un anuncio de una reducción de más de 1,000 millones de pesos al presupuesto de egresos en Coahuila, ¿no? Y vemos también cómo se empiezan a mover algunas piezas del ajedrez político, ¿no? Vimos la salida de Luis Fernando Salazar del PAN para pasarse a las filas de Morena, con obviamente una proyección muy evidente de querer ser el candidato a alcalde de Morena en Torreón. Y bueno, vimos otros anuncios como el hecho de que el gobierno federal va a dar los fondos mineros a los municipios, por ejemplo, ¿no? Algo que no existía, bueno, que antes era directamente al Estado, ¿no? Como intermediario. E insisto en esa pregunta para ustedes, Laura y Juan Manuel, ¿cómo pegará todo lo que estamos viviendo a nivel federal a lo local? Sí. Quizá yo estoy de acuerdo con lo que comenta Jaime, quizá añadiría en el caso de Coahuila nada más el hecho de que pues se paró lo del fracking, que a mí me parece que es importante. Al parecer pues ya no se va a seguir con ese proceso. Vemos algo interesante con el tema del fracking, porque en general todos las personas afiliadas a Morena están en contra del fracking. Pero ya vimos, por ejemplo, algunos comentarios de Armando Guadiana, senador coahuilense, donde ya dejó entrever de que no, a ver, espérense, vamos a pensarlo bien, ¿no? Y que eso podría provocar, pues a lo mejor también una serie de debates internos, ¿no? Fracturas o demás. Pero es otro tema interesante, sí, el fracking, ¿no? Para Coahuila. Yo también pienso que es muy difícil que lo local afecte a lo nacional, más bien es como al revés, ¿no? Y yo creo que pues en ese sentido pues vamos a ver qué tanto nos pega lo nacional, pues ya hacia a Torreón en concreto y a Coahuila, ¿no? Pienso en ese tema que en particular a mí me dio gusto que se ponga un alto, porque pues al parecer ya había pues ya negocios, en fin, ¿no? En cuestiones políticas pues sí es interesante que pues aquí tenemos al PAN, a nivel estatal al PRI, entonces Morena pues también pienso que no tiene mucha representación aquí en La Laguna. No sé eso que podrá afectar en el mediano plazo, ¿verdad? Ahí sí la verdad no lo sé. Pero no hay representación, pero bueno, finalmente con esta famosa figura de los superdelegados, bueno, de alguna forma también podría trascender, como bien dices,
hay un municipio gobernado por el PAN, el estado por el PRI, etcétera, y el federal con esta figura. Nos tocó de todo ahora. Nos tocó de todos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el PAN no ganó las elecciones municipales, las ganó Cermeño. Cermeño, sí, ¿verdad? yo también La figura de Cermeño coincido. arrastró el voto, porque si no hubiera sido Cermeño, yo creo Sí. que se lo lleva No, tienes Morena razón. entre las patas, se lo lleva puesto. ¿verdad? Ahora, yo no sé ustedes qué opinen, perdón, pero yo he visto un gobierno estatal de Coahuila muy callado, Bastante. muy callado, está agazapado, esperando a ver qué sucede, como queriendo tomar, como decía Jaime, su posición, ¿verdad? Y al contrario, yo veo ¿cómo se llama? Mucho movimiento a nivel municipal. O sea, el nuevo ayuntamiento se está moviendo, está haciendo ruido. Vaya, a diferencia del Estado, que está muy tranquilo, realmente está muy tranquilo. Y un poquito comentando la parte económica, yo sí veo todavía, sí hay movimiento, pero creo que todavía le falta a Torreón, en general a Laguna, como ver hacia dónde va, ¿no? Porque no tenemos todavía una visión de lo que queremos hacer en materia económica. O sea, se habla, por ejemplo, de un clúster automotriz y no tenemos las condiciones. Saltillo nos lleva 40 años de ventaja, ¿sí? en cuanto a desarrollo de clúster automotriz. Entonces creo que son recursos en tiempo, en dinero que se están desperdiciando. Entonces, tendríamos que investigar o ver hacia dónde podríamos ir. Alguien, por ejemplo, una idea que surgió por ahí en un comentario, me decían, oye, aquí en Torreón hay muchos doctores, ¿por qué no es un clúster médico tipo Houston? Yo creo que tendremos que primero delimitar hacia dónde vamos y luego entonces ahora sí aventar toda la carreta, ¿no? Yo eso es lo que veo. En términos generales lo veo bien, pero en términos económicos yo sí creo que todavía nos falta ver hacia dónde vamos. Pues muy bien, pues podríamos seguirle tendido en este tema, ¿no? Solamente para aportar un comentario histórico, ahora que estuvo Andrés Manuel López Obrador aquí en Torreón, pues fue curioso, ¿no? Cómo estaba en el estrado junto a Miguel Riquelme y el presidente municipal Jorge Cermeño, y recordar que en el 2006 pues Jorge Cermeño jugó un papel importante, ¿no? En esa famosa entrega de la banda presidencial a Felipe Calderón, cuando en ese entonces todos los diputados o la gente del PRD pues trataban de evitar la toma de posesión, y como ahora Jorge Cermeño pues estuvo prácticamente como anfitrión al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues muchas gracias a los tres, Laura, Juan Manuel, Jaime, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez, nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.